todo en orden. Bueno, pues a ver, mi plan para la charla de hoy es hacer una introducción a la teoría de toposes, pero muy sucinta, con el objetivo de plantear la axiomática de la categoría de la axiomática elemental de la categoría de conjuntos. Entonces, realmente, uno de los principales objetivos de la charla es presentar la categoría de conjuntos desde un punto de vista puramente categórico, de forma que sea independiente de cualquier teoría lógica de los conjuntos, estilo Zermelo-Fraenkel, Gödel-Bernays, universos de Grothendieck. Es decir, se puede axiomatizar lo que es la categoría de conjuntos sin hacer ninguna referencia a ninguna teoría de conjuntos clásica, utilizando solamente, además, axiomas de primer orden. Y esto es lo que hizo Lavire en 1966, creo, 67, en su artículo de una teoría elemental de la categoría de conjuntos. Y como uno de los axiomas en la versión moderna de Lavire, en aquel artículo dio 8 axiomas para caracterizar la categoría de conjuntos. Era una época bastante temprana y aunque ya había dado Grothendieck la definición de lo que es un topos, Lavire no hizo la conexión en aquel momento. La hizo más tarde, unos pocos años más tarde, con un colega, Miles Tierney, en el que dieron una axiomática elemental también de lo que es un topos, y esa axiomática realmente estaba contenida en los axiomas que dio en la categoría de conjuntos. Entonces, bueno, puedo adelantar ya, sin morderme la lengua, que en la versión moderna la categoría de conjuntos, o podríamos llamar categoría de conjuntos elementales, para distinguirlo de cualquier modelo de una teoría conjuntista. La categoría de conjuntos elementales es una categoría caracterizada por 3 axiomas, bueno, 3 axiomas, cada uno de los cuales incluye muchos axiomas, pero tienen la ventaja de estar agrupados de forma útil en los siguientes 3 axiomas. Primero, es una categoría cartesiana cerrada. Entonces, parte de la charla de hoy es para explicar lo que son las categorías cartesianas cerradas. Bueno, perdón. Un topos es una categoría cartesiana cerrada. Sí, dime. Perdón un segundo, no te olvides de compartir pantalla si es que ya estás escribiendo, que no sé si es el caso. A ver, no, ¿veis la pantalla? No, tienes que compartir de nuevo, como hemos hecho antes. No la ves, vale, perdón. You're sharing. Vale, sí, no, ya está, perfecto. Vale, Culpa mía, vale. en fin. Sí, Gracias. sí. Vale. No, todavía no había empezado a escribir. Entonces, pero sí que ahora, como he tenido que quedar para atrás, sí voy a dejar ya por escrito lo que estoy diciendo. Entonces, axiomas modernos de la categoría de conjuntos. Y había dicho que podría ser elementales. A ver, esto que pongo entre paréntesis de elementales
puede referirse tanto a los conjuntos como a los axiomas. Fijaros, la primera palabra es axiomas y la última conjuntos, pero es una axiomática elemental y por tanto se podrían llamar que axiomatiza conjuntos elementales. Pero bueno, cualquiera de las dos interpretaciones es válida. Entonces serían lo siguiente. El primer axioma es que la categoría de conjuntos es un topos. Un topos con un clasificador de subobjetos muy particular, cuyo clasificador de subobjetos es el conjunto 1 más 1, que es 2. Fijaros, esto en los axiomas originales, esta ecuación es uno de los axiomas que daba la Vir. Y a continuación daba las propiedades de que esto era un objeto generador, decía él. Pero bueno, clasificaba subobjetos. Es el recipiente de las funciones características de los subconjuntos. Entonces, luego diré en detalle qué significa este primer axioma, todo lo que tiene contenido el primer axioma. El segundo sería que tiene un objeto de números naturales. Esto es, bueno, esto es lo detallaré también más tarde. Básicamente, categóricamente, un objeto de números naturales, la forma más sencilla de caracterizarlo mediante diagramas conmutativos es formalizar lo que es la recurrencia. Entonces, son los axiomas de Peano lo que se convierte en diagramas conmutativos que caracterizan a un objeto de números naturales. Y por último, cumple el axioma de la elección, que también es un axioma de primer orden expresable en términos categóricos de varias formas. Una de ellas es decir que todo epimorfismo tiene una sección, es regular, todo epimorfismo es regular. Entonces, bien. Entonces, ¿qué significan estos axiomas? Entonces, primero, topos. Un topos, bueno, Grothendieck dio la definición de topos, también fue en los años 60, creo, como una generalización de un espacio, como una categoría que formada por todos los espacios que cubren a un espacio dado, que cubren localmente, o sea, con homeomorfismos locales. Y daba unos axiomas muy específicos para el tipo de categoría que él necesitaba para desarrollar en ella la geometría algebraica. Entonces, pero más tarde se vio que todos esos ejemplos eran casos especiales de un concepto más sencillo que se llamó topos elemental, porque estaba caracterizado por unos axiomas de primer orden que son los siguientes. Primero es una categoría cartesiana cerrada.
Esto más tarde desgranaré todo lo que conlleva una categoría cartesiana cerrada. La segunda propiedad es que tiene un clasificador de subobjetos. Vale. Bien, entonces, a ver, yo creo que esto había una manera de mover. Sí. Entonces vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Entonces, categorías cartesianas cerradas. La idea en una categoría cartesiana cerrada es que la categoría de alguna manera no necesite de ninguna otra teoría ajena a ella misma para, para decir lo que es. En particular, es una categoría cerrada, se refiere a una propiedad que es muy clara en la categoría de conjuntos. En la categoría de conjuntos se tiene el hecho sorprendente para un principiante en teoría de categorías, de que los morfismos de un conjunto a otro forman un objeto. O sea, si uno piensa en una categoría abstracta, no hay ninguna razón que haga que los morfismos de un objeto a otro puedan concebirse como constituyendo un objeto de la categoría. Pero en la categoría de conjuntos sí. En una categoría abstracta, corriente de las que definimos, en particular si es una categoría pequeña o una categoría localmente pequeña, el conjunto de morfismos de un objeto a otro será un conjunto, es un objeto de una categoría diferente, que es la categoría de conjuntos, pero no un objeto de la categoría dada. ¿Qué sentido tiene eso? Sin embargo, para conjuntos sí que lo tiene. Bueno, pues Eilenberg y Max Kelly observaron que hay categorías en las que ocurre lo mismo. Y a lo mejor estáis todos o algunos de vosotros pensando en alguna, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la categoría de grupos abelianos, los homomorfismos de un grupo abeliano a otro constituyen de forma canónica un grupo abeliano. Entonces, ya tenemos en grupos abelianos un ingrediente que nos puede permitir pensar que sea una categoría cerrada. Entonces, este es el enfoque que utilizaron inicialmente Eilenberg y Kelly para definir una categoría cerrada, que los conjuntos OM fuesen internos, fuesen objetos internos. Entonces, a ver, creo que OM quería poner aquí. OM AB, que esto que normalmente representa el conjunto para una categoría C cualquiera, el conjunto también se puede representar de esta manera, el conjunto de morfismos de A a B, ¿qué podría hacer que esto fuese un objeto de la propia categoría C? Como ocurre en la categoría de grupos abelianos y en la categoría de conjuntos. Entonces, ellos se dieron cuenta de que en la categoría de grupos abelianos
y en la categoría de espacios vectoriales ocurre lo mismo, y en la categoría de módulos sobre un anillo conmutativo ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que el funtor, bueno, para empezar, el funtor OM se factoriza por conjuntos. Entonces, perdón, se factoriza por la propia categoría. Entonces, fijaros, C op por C. Esto es el conjunto OM de una categoría cualquiera. Pero puede ocurrir a veces que este funtor se factorice, que exista un funtor de olvido tal que esto se factoriza por aquí. Y realmente entonces es cuando tenemos, y ahí es cuando nos interesa distinguir entre este conjunto, que a partir de ahora simplemente este funtor lo denotamos de esta manera, y la factorización o OM interno lo denotamos de esta manera. Entonces, Eilenberg y Kelly utilizaron un conjunto que permitía el enriquecimiento de una categoría. Se enriquecía haciendo que lo que ya existía, que eran conjuntos de morfismos, pasase a ser un objeto de la categoría. O sea, el funtor es un objeto a la categoría. Entonces, este levantamiento a través de un funtor de olvido se llamaba un enriquecimiento. Y entonces tienen un libro sobre categorías enriquecidas de la categoría C. Emilio, Sí, la categoría C tiene que ser localmente pequeña, ¿no? Entiendo. claro, ya lo está diciendo esta Claro. parte. Vale, o sea que esto no es general, ¿no? Esto exige que C sea localmente pequeña. Exactamente, sí. Creo que lo dije antes, por lo menos esa era mi intención. Ah, pues sí, Para sí, una sí. categoría localmente pequeña es necesario que sea eso. Como la categoría de grupos abelianos o de módulos sobre un anillo conmutativo o espacios vectoriales o muchas otras. Bueno, pues entonces, se puede plantear sin que haya un enriquecimiento concreto, se puede plantear una axiomática para definir lo que es una categoría cerrada. Al margen de los conjuntos o de cualquier idea de conjuntos, una idea de categoría cerrada que sería algo así como una categoría que no está basada en conjuntos, sino que está basada en sí misma. Entonces, una categoría cerrada requiere unos axiomas distintos de los axiomas de categoría, porque los axiomas de categoría estamos dando funciones y estamos haciendo referencia a la categoría de conjuntos. Pero en una categoría cerrada se pueden dar unos axiomas porque se puede dar una teoría, la teoría de categorías, la propia teoría de categorías, lo que es una categoría, se puede definir axiomáticamente de forma autónoma, con unos axiomas, una axiomática de primer orden, sin involucrar a una categoría de conjuntos dada de antemano, ¿no? Esto creo que debe quedar reflejado. La categoría de conjuntos. Realmente aquí se podría añadir, no, aquí no he puesto en los axiomas de la categoría de conjuntos el axioma de que es una categoría,
pero lo dice explícitamente Labir en su artículo en el que da los axiomas de la categoría de conjuntos, que los 8 axiomas que expone en su artículo son axiomas a añadir a los axiomas de la teoría elemental de categorías. Bien. Entonces, volvamos con la idea de categoría cerrada. Necesitaríamos, de entrada, poder hablar de un funtor de la categoría, un funtor, es parte de los datos para axiomatizar lo que es una categoría cerrada. Necesitamos un funtor de esta manera y necesitamos un objeto especial, que en la categoría de conjuntos es el conjunto unitario. En otras categorías podría ser el conjunto, el objeto terminal, si es una categoría cartesiana cerrada, pero en general es un objeto de la categoría que se puede concebir también como un funtor, porque existe la categoría de un solo objeto y un funtor de ella pues nos determina simplemente un objeto. Dar ahí un funtor. Entonces, el objeto I se puede concebir igual que el funtor, el funtor OM, como un funtor. Y entonces ya se pueden dar axiomas para que esto refleje lo que entendemos que esta categoría, que C es una categoría. Primero voy a dar unas pinceladas de cómo se haría esto, pero cualquier libro de categorías cerradas se puede consultar. Primero, el funtor OM tiene que existir una operación de composición y estar definida de forma interna en la categoría. Entonces, para cualesquiera conjuntos o objetos de la categoría, para cualesquiera objetos, tiene que existir una perdón, he puesto H y quería poner el OM, a veces me olvido, creo que es aquí, ¿verdad? Entonces aquí debería de ser OM y allí también. Es el funtor OM. Entonces tiene que haber un morfismo específico, que sería la composición de morfismos AB con morfismos BC. Perdona que te interrumpa, Emilio. Sí, La interrumpe, cruz por ahí en favor. la izquierda, ¿qué significa? ¿Es una estructura monoidal en C o...? Lo que está a la izquierda. Sí, la cruz entre los ohms, en la misma fila en la que estás Sí, escribiendo. no, este es producto cartesiano. O sea, tienes productos en tu categoría. Categoría C. A ver, espera un momento. No tienes por qué tener productos. De hecho, sí que necesitas una estructura monoidal. Necesitas una estructura monoidal para poder definir lo que es la composición y describir los axiomas. Entonces, aquí realmente lo que me interesaría es poner algo distinto, algo más general que el producto cartesiano, que será que es lo análogo a lo que en la categoría de grupos abelianos sería el producto tensor de grupos. Gracias. Entonces ya vemos que se requiere una estructura adicional
que es la estructura monoidal, que ahora mismo explicaré sobre ella. Entonces, aquí nos daría una flecha de OM AB por OM BC en OM AB. O sea, flechas, una de AB y una de BC a una de AC. Y el otro morfismo estructural sería podríamos llamar así, para cada objeto, esto sería realmente una transformación natural. Para cada objeto sería una flecha interna en la categoría desde I a el OM AA. Estos son los datos de partida que tienen que estar sometidos a unos axiomas que expresan la asociatividad de esta composición y que esta flecha nos da identidades que cumplen la ley de identidad y un axioma de coherencia que realmente lo que representa es la asociatividad de esta operación. ¿De acuerdo? Son diagramas en las que intervendrían entonces 4 objetos, pero no voy a cargar la pizarra ni gastar el tiempo intentando traerlos aquí. Lo que sí que es necesario, como surgió hace un momento, es completar esto con una estructura monoidal. Entonces voy a ponerlo así a continuación. Entonces, la estructura monoidal consiste también en un funtor de C por C en C, y también incluye un objeto que cuando juegan conjuntamente, o sea, cuando tenemos una estructura monoidal cerrada, es este mismo objeto, tiene que ser una especie de unidad de neutro para esta operación binaria. Es decir, hay una operación binaria entre los objetos y los morfismos. A cada 2 morfismos, se puede definir simplemente en morfismos, es un funtor y para cada 2 morfismos hay un nuevo morfismo en el cual se han operado los dominios y se han operado los codominios. Por ejemplo, aquí por ser rápidos podríamos poner algo así. Si tenemos AB y o ponemos así. Prima, entonces a estos dos les correspondería un morfismo prima. Y esto es funtorial. Y en la conexión, tiene el objeto I tiene que ser un objeto neutro, pero eso se deduce de la conexión que tiene que haber entre los dos, y es la siguiente. Tenemos para cada objeto A tenemos 2 funtores de C en C, 2 funtores de C en C, y que van a ser que van a ser funtores adjuntos. El adjunto por la izquierda es el
el producto por A. Y el adjunto por la derecha es el flechas desde A. Entonces, esta adjunción es la clave para definir una estructura monoidal, una categoría monoidal cerrada. Fijaros que en la categoría de conjuntos esto lo juega el producto cartesiano y la exponenciación, que nos da el conjunto de aplicaciones de un conjunto a otro. Bien, entonces, a ver, esto creo que es lo que quería hablar de categoría. Sí, algunos ejemplos que van más allá de los que he mencionado, de conjuntos y de, bueno, cualquier categoría de funtores a conjuntos es una categoría cartesiana cerrada. Cualquier categoría de álgebras de una teoría conmutativa es una categoría monoidal cerrada. Pero me gustaría mencionar dos ejemplos muy especiales que son bastante dispares y en el primero de ellos se ve que esta categoría que ya ha aparecido en este seminario en algunas ocasiones es una categoría cerrada. Es una categoría cerrada. Solamente hay una flecha no identidad, hay dos objetos y sus identidades, por supuesto, y una flecha. Entonces, porque esto es una categoría cerrada, antes de decir esto, siempre que tenemos una categoría monoidal cerrada, podemos entonces no solamente pensar que la categoría está basada en sí misma, es decir, que sus conjuntos son objetos de ella, sino que pasa con esa categoría algo parecido a lo que pasa con la categoría de conjuntos. La categoría de conjuntos sirve para basar categorías en ella. Es el recipiente de los conjuntos, son los OM de las categorías ordinarias. Entonces, podemos hablar de las categoría basada en conjuntos, y esto es lo que normalmente significa, lo que normalmente se dice que es una categoría. ¿Cuál es el nombre que da en el libro? En el riel, en el libro de texto del seminario, la llama localmente pequeña, ¿verdad? Eso es lo que significa realmente una categoría basada en conjuntos. Es una categoría cuyos OMs son conjuntos. Entonces, toda la estructura de categorías se puede apoyar en la estructura cartesiana cerrada de la categoría de conjuntos. Bueno, pues de la misma manera, para cualquier categoría monoidal cerrada, se puede decir lo que es una categoría basada en ella. ¿Y qué será? Bueno, pues si ya tenemos toda esta estructura que hemos visto y que está resumida totalmente en esta adjunción, entonces para una categoría C distinta, C, podemos hacer como hacíamos, perdón, más arriba, como teníamos aquí,
puede estar enriquecida en pero ahora esta parte solamente para referirnos a esta parte. Puede que ocurra esto con la nueva categoría. Es decir, que tengamos un funtor de CO por C en la categoría C, que es la categoría monoidal cerrada, y que es y toda la estructura categórica de C se puede plantear, todos los axiomas y composición y leyes de estos, pues como diagramas conmutativos en la categoría monoidal cerrada C. Entonces, para toda categoría monoidal cerrada existe una categoría que se llama, sería la categoría de la categoría de C categorías. La categoría de C categorías es la categoría de las categorías basadas en C, en la categoría monoidal cerrada o categorías basadas en C. Emilio, sí, una duda. Sí. Entiendo entonces que, bueno, por recapitular un poco, las categorías localmente pequeñas, pues son aquellas que los homomorfismos de un objeto a otro no son tanta cantidad como para que no puedan ser un conjunto, eso es lo que porque las llamamos localmente pequeñas, pero resulta que esa clase de homomorfismos de un objeto a otro podría no ser un conjunto, o sí, pero puede ser también un objeto de otra categoría. Por ejemplo, puede ser un espacio topológico, un grupo o cualquier cosa. Pero Efectivamente. con lo que acabas de comentar, entonces no solo tenemos las categorías basadas en conjuntos o localmente pequeñas y las basadas en sí mismas, sino que podríamos basar una categoría C en cualquier otra C' con que esta fuera monoidal cerrada, ¿o no? Exactamente, exactamente. Vale. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esto define, es una pena que no haya pensado bien la notación con anterioridad, pero aquí sí que sería útil utilizar una letra especial distinta de C que solemos utilizar para categoría, una letra diferente para la categoría cerrada. A veces es común utilizar, y así lo hace Bourgeois y muchos autores, utilizar un nombre como V, a lo mejor es porque nos recuerda a espacios vectoriales o algo así, pero quizás sería más apropiado utilizar ese nombre para esta categoría que es la categoría monoidal cerrada, que está basada en sí misma, ¿de acuerdo? Entonces, según esto, tendríamos aquí V también, etcétera. Ya no voy a cambiar toda la pizarra, pero Se entiende. pido disculpas porque esto debería haberlo previsto con antelación y hubiera sido más adecuada. Pero entonces, em, entonces lo que tenemos entonces es la categoría VCAT. Para cada categoría monoidal cerrada tenemos esto que realmente es una dos categoría. Pero para empezar es una categoría cuyos objetos son V categorías. Voy a escribirlo aquí. Objetos V categorías o categorías basadas en V.
Y funtores y los morfismos son, a veces es lo que se llama, fijaros que si la categoría cerrada V es una categoría concreta, es decir, que tiene un funtor de olvido a conjuntos, entonces las V-categorías también, y entonces los V-funtores que voy a mencionar ahora son también funtores, tienen un funtor subyacente. En ese caso, los V-funtores se llamarían funtores fuertes, para distinguir los funtores que hay, por ejemplo, de la categoría de grupos abelianos a la categoría de espacios vectoriales complejos, por ejemplo. Puede haber dos tipos de funtores. Pues funtores en el que se ven grupos abelianos y los espacios vectoriales complejos simplemente como categorías, o lo que se llaman funtores fuertes, funtores monoidales, que respetan la estructura monoidal. En el caso de categorías dentro de un mismo universo de V categorías, también ocurriría que habría dos tipos de funtores, si son categorías concretas. Entonces, los V funtores podrían ser funtores ordinarios, pero que sean fuertes, o simplemente funtores que no respetan la estructura que no son compatibles con la estructura de V categoría. Pero para formar esta categoría necesitamos que los funtores sean compatibles con toda la estructura de V categoría, es decir, básicamente con esta adjunción. Bien. Entonces, ahora sí que voy al ejemplo. A ver, yo ahora me gustaría traerme, lo que pasa es que todavía no soy un experto en manejar este encerrado, pero creo que había una manera de elegir aquí una parte del... a ver, creo que era aquí. Sí, esto es. Esto y ahora traérmelo. No, a ver, ahora no, solamente. Creo que así, sí. Y ahora, si lo hago bien, me lo puedo traer efectivamente aquí abajo. A ver. Para ya hablar de este ejemplo. Vale, lo he pillado. No todo. Todo, pero casi. Vale. Bien, volvemos a esto. Nos olvidamos de esto. Entonces vamos a ver este ejemplo, que es... me dejé también un puntito. En este caso, lo que se llamarían dos categorías no es lo mismo que lo que normalmente se llama solo dos categorías. Dos cat serían conjuntos preordenados. O sea, la categoría de conjuntos preordenados es... o sea, un conjunto preordenado sería una categoría enriquecida en esta categoría. Y una aplicación que respeta el orden
sería un funtor fuerte, un funtor de dos categorías, que es una aplicación de conjuntos preordenados. Otro ejemplo llamativo es aquel en el que tenemos las cantidades no negativas, números reales no negativos, que también tiene una estructura de categoría monoidal cerrada, en la cual en realidad es un conjunto ordenado, es un conjunto preordenado, pero la operación de sumar hace el papel del producto tensor y el 0 hace el papel del objeto unidad, el neutro para el producto tensor. Y ahora la sorpresa. ¿Qué son las categorías basadas en esta categoría? Entonces, esto es una categoría, que contiene a todos los espacios métricos. Esto quiere decir que los axiomas, los axiomas de Fréchet de los espacios métricos realmente incluyen algunos axiomas que no se exigirían. Por eso esta es una inclusión y no una equivalencia. Pero esto es lo que Labir llama espacios métricos generalizados. Perdón. El ser una categoría basada en esta categoría cerrada se desgrana exactamente en los axiomas de algo que se podría llamar un preespacio métrico. Los espacios métricos cumplen además una propiedad de simetría y también una propiedad de unicidad, es decir, que en los espacios métricos se exige que si la distancia de un punto a otro, si es 0, entonces los dos puntos son el mismo. Aquí en los espacios métricos lo único que nos diría eso es que los dos puntos son objetos isomorfos, no necesariamente el mismo. Bien, bueno, pues vamos a regresar un poco a la línea central de la charla. Creo que esto es todo lo que quería decir sobre las categorías cerradas y que efectivamente, entonces entre las categorías cerradas está el caso especial de las categorías cartesianas cerradas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que decir que una categoría es cartesiana cerrada quiere decir, primero, que tiene productos cartesianos y tiene objeto terminal, que va a servir como unidad de la estructura cerrada. Tiene productos cartesianos y objeto terminal. Eso es lo mismo que decir que tiene productos finitos. ¿De acuerdo? Si tiene productos cartesianos, eso es que tiene productos cartesianos binarios y por tanto tiene ternarios también, porque por iteración de productos binarios se tienen productos y solo faltaría el producto de orden cero que nos da un objeto terminal. Entonces, productos finitos, la condición de tener productos finitos
pues es lo mismo que decir que tiene dos cosas, productos cartesianos y objeto terminal. Y objeto terminal. Emilio, Dime. sí, entiendo que este producto cartesiano es el producto de la estructura monoidal para el caso. Efectivamente, ese es el siguiente paso. Vale. Exacto. Entonces, tiene que tener productos finitos y que van a jugar como lo que acabas de decir, la estructura monoidal. Entonces, esto sí que es completamente general. Toda categoría que tenga productos finitos, el producto cartesiano determina una estructura monoidal, pero no tiene por qué ser monoidal cerrada. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser monoidal. Para que sea monoidal cerrada es condición esta adjunción, la adjunción que veíamos aquí. Es necesario que se cumpla eso. Entonces, la condición es que el funtor, me perdonaréis porque más arriba escribí el objeto a la derecha y el blanco a la izquierda, y aquí lo hago al revés. Es un pecado perdonable porque los productos finitos tienen la simetría, ¿de acuerdo? Es isomorfo y entonces en este caso es equivalente, pero casi consistentemente los autores de estos temas lo hacen como lo escribí yo más arriba, poniendo el objeto a la derecha. Pero bien, este funtor es un adjunto por la izquierda, perdón, entonces lo que quería decir, es decir, tiene un adjunto por la derecha. Ese es adjunto por la izquierda del funtor de exponenciación elevado a. Y de esta adjunción se sacan todas las propiedades de coherencia y necesarias para poder hablar de categorías basadas o enriquecidas en la categoría cartesiana encerrada. Entonces, esto sería los axiomas de una categoría cartesiana cerrada. Bien. No quiero extenderme. Creo que ya me he desviado demasiado en cuestiones que, bueno, pero aún son y media. Bien, entonces, a ver, mi objetivo era repasar la axiomática que da la vir de la categoría de conjuntos, haciendo énfasis especial en que son axiomas de primer orden y que por tanto eso nos daría un modelo que cumpla esos axiomas. Es o bien se pueden ver dentro de una teoría de conjuntos en la cual se puede definir de forma independiente la categoría de conjuntos y comprobar que cumple esos 8 axiomas. Eso de por sí ya demostraría que los axiomas son coherentes, pero también se pueden considerar, como son axiomas de primer orden, se pueden considerar como determinando sus propios modelos independientemente de cualquier otra teoría que uno decida plantear. Esto es así exactamente igual que cuando se nos enseña por primera vez lo que es un grupo. Nos dicen que un grupo tiene una serie de objetos que se pueden combinar entre sí, se pueden operar, y esta operación es asociativa, y cada objeto tiene un inverso y hay un elemento neutro. Esos axiomas determinan una teoría de primer orden muy sencillita y no tenemos dificultad ninguna desde el principio de todo de razonar
qué consecuencias tienen esos axiomas y cuáles son los teoremas de los grupos, que cumplen los grupos. Eso está hecho de forma independiente. Normalmente eso se da embebido en un contexto conjuntista, pero no tiene por qué ser así. Y lo mismo ocurre con cualquier teoría de primer orden, con axiomas elementales. Entonces, estaba diciendo que sí, la BIR da esos 8 axiomas para caracterizar la categoría de conjuntos, haciendo énfasis en su independencia. Y que un modelo, y llega a la conclusión de que un modelo de esa teoría, es decir, una categoría que cumpla adicionalmente los 8 axiomas que él expone, necesariamente es equivalente a la categoría de conjuntos definida de forma alternativa o sea, realmente lo que demuestra es que existe esencialmente, salvo equivalencia, existe un único modelo. Dos modelos distintos debido a las propiedades de los teoremas de functores adjuntos generales que ya eran conocidos en aquella época debido a los trabajos de Kant, etcétera, pues dos modelos necesariamente serían equivalentes. Bien. Vale, fijaros que la BIR, aparte de los axiomas de categorías, da 8 axiomas adicionales. Los dos primeros axiomas realmente nos dicen que la categoría de conjuntos es una categoría cartesiana cerrada. Y luego el tercer o cuarto axioma, entonces nos define creo que define primero el objeto de números naturales y después el objeto, el clasificador de subobjetos. Pero vamos a ir con este último primero. Clasificador de subobjetos. Bien, este es el segundo axioma de un topos elemental, ¿no? Creo que teníamos más arriba, que aquí está, el segundo axioma. Tiene que ser una categoría cartesiana cerrada y tiene que tener un clasificador de subobjetos. Así que vamos a ver con un poco de detalle qué es un clasificador de subobjetos. Bueno, pues lo que realmente la BIR trabajó, porque claro es que en aquella época la BIR no conectó sus axiomas con la axiomática de los topos, pero más tarde sí que lo hizo cuando dio la axiomática de los topos elementales y la tenía prácticamente ya hecha en este trabajo. Un clasificador de subobjetos es un objeto, típicamente denotado por omega, que tiene la siguiente propiedad, que se puede expresar con esta biyección, tiene que tener un elemento especial. Que tiene que estar dado como parte de la estructura. O sea que realmente un clasificador de sujetos es un par es un objeto y fijaros que uno es el objeto terminal de la categoría. Es como
necesitamos eso, que exista un objeto terminal para dar un clasificador de subobjetos. Entonces tiene que haber un objeto que vamos a llamarlo V de verdad, o true, como queráis, pero bueno, ya que estamos hablando en español, pues tiene que haber un objeto, un punto, un elemento global particular, un punto especial. Y la propiedad es la siguiente. Dar un monomorfismo a todo monomorfismo, para todo monomorfismo, existe una función. Vamos a ver, básicamente es que todo monomorfismo es un pullback de este objeto de verdad. Y esta es la función característica. Entonces, podemos entenderlo muy bien si su conjunto es lo mismo que dar su función característica. Que realmente hace que esto sea un pullback o cuadrado cartesiano o producto fibrado. Bien, yo no sé si es el momento, pero sí que, no sé, decirme qué os parece, pero si existen, em, em, si existen igualadores y productos cartesianos, entonces se puede construir un pullback. No sé si vale la pena que pierda un par de minutos en explicar eso, o mejor lo dejo. ¿Qué os parece? De alguna manera, eso ya lo hemos visto previamente. Yo creo que Perfecto, como vamos un poco justo de tiempo, sí, yo creo que es mejor, perfecto, sí. perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces no hay problema o sea, no hay duda de lo que es un pullback. eh, y, eh, y esto es eh, para todo subobjeto de otro objeto. Entonces, fijaros que por la propia construcción, toda aplicación desde el objeto terminal es monomorfismo. Y entonces podemos esto verlo de dos puntos de vista. Primero, que dada una función, toda función f dada de antemano, es la función característica de un subobjeto. ¿Qué subobjeto? Pues este pullback, el dado mediante este pullback. Aquí vamos a construir un subobjeto, porque el pullback de un mono es mono. Toda función es función característica de un único subobjeto y para todo subobjeto. Esta es la propiedad que caracteriza a un clasificador de subobjetos. Y esto es, por la estructura cartesiana cerrada, es lo mismo que un punto del espacio omega a la b, que por lo tanto este objeto representa a la potencia de B, al objeto de de subobjetos de B. ¿De acuerdo? Entonces esto es el objeto de subobjetos de B. Bien, pues esto es el
lo que es clasificador de sujetos, y estos dos ingredientes caracterizan lo que es un topos elemental. Y todo topos de Grothendieck es un topos elemental. Al revés no es cierto. Un ejemplo importante de una clase muy grande de toposes es, bueno, para los toposes de Grothendieck, el ejemplo típico es el topos de haces sobre un site, no sé cómo es la terminología, pero un site es una categoría, eh, una categoría con una topología de Grothendieck y, y los haces sobre ese site constituyen un topos de Grothendieck, siempre. Pero no siempre es un topos, no todo topos elemental es un topos de haces. ¿De acuerdo? El ejemplo más importante para nosotros, para lo que vamos a ver hoy, es el siguiente. Para cualquier categoría localmente pequeña, ¿por qué no me...? Perdón. Para cualquier yo preferiría decir cualquier categoría basada en conjuntos, cualquier categoría localmente pequeña, C, la categoría de funtores set a la C, de C en set, es un topos. Esto sería un ejercicio que no me voy a parar a pensar porque perdería seguramente que el resto del tiempo y todo el tiempo dedicado a la siguiente hora en hacer la demostración, porque hay que especificar cómo se construye el clasificador de subobjetos y en este momento no lo tengo en la cabeza y tendría que pensarlo. La estructura cerrada, la estructura cartesiana cerrada sí que es trivial porque es la heredada de set, pero voy a poneros un ejemplo muy sencillito que lo comentaba antes con Ignacio, que es el topos de grafos dirigidos, grafos dirigidos, que es el topos de funtores de esta categoría que tiene dos objetos y dos flechas paralelas no identidades, aparte de las identidades. Entonces, dar un grafo es dar dos conjuntos y dos aplicaciones. Eso es un grafo. Dar dos conjuntos y dos aplicaciones. Y esto entonces se puede interpretar como un conjunto de puntos y luego un conjunto V que vamos a ver cómo es esto. Perdón, esto es al revés, ¿no? Las flechas van en sentido contrario o
este es el conjunto de... Sí, efectivamente. A son las aristas y V son los vértices. O sea que... Me comentan que va en la dirección adecuada, ¿no? Porque cada Sí, arista tiene sí, dos sí. No, vértices. lo único que va mal es lo que puse aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo... este es el conjunto de vértices. Y entonces, y cada arista tiene un vértice de partida, se podrían llamar así, dominio y codominio. Entonces, cada arista tiene... entonces, esto sería un grafo. Y esto también sería un grafo. En este grafo, en este que he puesto ahora, el conjunto A tiene 2 elementos, nada más, y el conjunto V tiene 4. Tiene 4 elementos. ¿De acuerdo? Entonces está claro, ¿no? Lo que es un grafo dirigido y que eso es simplemente un funtor de esta pequeña categoría a conjuntos. Bien, pues en esta sí que puedo deciros exactamente cuál es el clasificador de subobjetos. Bueno, antes de eso, fijaros que esta categoría tiene eh, eh, un objeto especial, que es este grafo, que tiene solamente un punto y una arista, que es el lazo. El lazo tiene otro objeto especial, que es la flecha, a riesgo de confundirlo con aquel, que tiene 2 objetos y el conjunto V solo uno, y tiene otro objeto que es el, el, las aristas vacías. Esto sería este, esto sería este funtor. Este funtor. Bien. Y tiene un clasificador de subobjetos que sería este grafo. Vamos a ver. Entonces, vamos a descubrirlo. Lo que quiero es pensar en lo que significa y tratar de descubrir qué es, cómo es el clasificador de subobjetos. Entonces, ¿qué significa decir si una parte o si una parte de un grafo es un subgrafo? ¿Qué sería un subgrafo? Pues aquí se podrían dar, mm, voy a dar voy a dar un subgrafo, que es esto, este grafo. Esto, es decir, el subgrafo es el de estos 3 vértices. Y entonces, este grafo tiene que responder a las preguntas de si un elemento determinado de nuestro grafo dado pertenece al subgrafo. ¿De acuerdo? Esta función, la función característica del subgrafo, dice qué elementos, para cada elemento de B, lo lleva. Si está en el subgrafo, lo lleva a la verdad, y si no está en el subgrafo, no lo lleva a la verdad. Pero no sabemos a qué lo lleva, porque no sabemos qué cosas tiene el clasificador de subobjetos. Entonces, está claro que las posibles respuestas de si este ingrediente del grafo pertenece al subgrafo son lo que dan la estructura del clasificador de subobjetos. O sea, el clasificador de subobjetos contiene todas las posibles respuestas a tal elemento de este grafo pertenece al subgrafo, a esa pregunta. Entonces,
Desde luego está claro que hay dos respuestas inmediatas posibles. Perdón. Creo que acá. Una respuesta inmediata que podríamos denotar 0 es que no tiene nada que ver con ese ingrediente, no tiene nada que ver. Por ejemplo, esta arista, la respuesta, perdón, este vértice no pertenece al subgrafo, no está en el subgrafo, está fuera. Sin embargo, este vértice sí, la respuesta es absoluta y es total. Entonces tiene otro elemento que es la verdad. Pero tiene más posibles respuestas. Por ejemplo, esta arista. ¿Y si preguntamos si esta arista pertenece al subgrafo? Pues la respuesta no puede ser ni verdad, ni 0 ni 1, ni falso, ni esto podría ponerse así como falso también, ¿verdad? La respuesta debería de ser que su dominio sí, pero su codominio, su origen sí que está, pero su codominio no está. Perdón, su codominio está, pero su codominio no. ¿De acuerdo? Lo he dicho mal otra vez, ¿verdad? Es el dominio sí que está, el codominio no está. Entonces, eso lo representa una flecha que dice que el dominio es sí y el codominio es no. ¿De acuerdo? Esta otro tampoco puede decirse, este lazo, tampoco puede decirse que sea o que no sea, pero sí que se puede decir que no pertenece, pero sin embargo su dominio y su codominio sí que pertenecen. Que sería un lazo en el vértice de la verdad, ¿no? Entiendo. Perfecto. Y por fin tenemos que pensar una flecha que le pase justo lo contrario a esta, que termine dentro, pero empiece fuera. Y eso entonces nos daría la respuesta de esta flecha respondería, el dominio sí que pertenece. El dominio pertenece, perdón, el dominio no pertenece, pero el codominio sí que pertenece. Entonces, este es el clasificador de subobjetos y podéis jugar con esta categoría y resolver algunos problemas curiosos que se pueden plantear. Y quizás, a ver cómo estamos de tiempo, pues es casi la hora. Pues nada, creo que tenemos justo tiempo para recapitular. Aquí, Parece, Emilio, perdona dime. que te interrumpa, por cierto, muy bonito ejemplo me ha gustado mucho, pero bueno, que esta recapitulación, si te parece, la hacemos a través de las preguntas, porque, por ejemplo, veo una mano levantada de Ignacio, que le iba a decir que esperara al final, pero como ya ibas a recapitular, si te parece que te... Perfecto, perfecto. Venga, Ignacio. Vale, una pregunta muy concreta. ¿Puede ser que se dé que el lazo esté dentro, pero tanto el dominio como el codominio estén fuera? En este caso no. Yo entiendo que no. No, porque No hay ¿cómo? subgrafos que contengan aristas ¿Qué hace que el lazo pueda estar fuera? Si el dominio y el codominio, o sea, tú te planteas una situación de perdón, otra vez no tengo activado ahí, o sea, un grafo con ciertas aristas y ciertos vértices y un subgrafo en el que un subgrafo realmente para dar un subgrafo necesitas elegir ciertas aristas y ciertos vértices. Entonces tú dices, voy a coger esta arista pero no sus vértices. Eso no es posible. Eso no sería un monomorfismo. ¿Entiendes? Puedes coger estos
dos vértices y no coger la arista que va de uno a otro. Pero no puedes coger una arista y no puedes coger una arista y no coger ninguno de sus vértices. No, la arista no. Piensa que necesitas tener aquí el subgrafo es una aplicación de grafos monomorfismo. Es un monomorfismo. Entonces necesitas tener una inyección, una aplicación inyectiva en los vértices y en las aristas. Yo creo que si lo piensas bien, a ver, vamos, fíjate lo que es, entonces sería... Quería comentar, Emilio, respecto a esto que estamos diciendo precisamente, que claro, un subgrafo tiene que ser a la vez un grafo, ¿eh? Y un grafo que contenga una arista debe contener obligatoriamente los vértices inicial y final de esa arista. Perfecto. Entonces, por reducción al absurdo, si esa arista está en el grafo, pues sus vértices están en el grafo. Exactamente, muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Vale, de acuerdo, sí, lo entiendo. Gracias. Tiene que ser, él mismo tiene que ser grafo. Para respetar que sea un subobjeto. Y respetar o sea, y ser subobjeto, sí. O sea, tiene que ser a ver, esto es lo que iba a escribir aquí, un grafo tiene que ser como puse antes, aristas y vértices, efectivamente. Entonces, tiene que tener, tiene que haber dos aplicaciones. Esto es un grafo. Es un nuevo, tengo un grafo dado, perdón, un grafo dado que tiene esta estructura FG o dominio-codominio, o quizás lo mejor sería llamarles D0, D1, como en conjuntos simpliciales de 0, de 1, y dar aquí dos aplicaciones y aquí una aplicación que respeta las de 0 y, o sea, un par de aplicaciones. Esto es este par de aplicaciones, FA y FV, es el subgrafo. Y si las dos son monomorfismos, eso es un subgrafo. Y tienen que ser compatibles con los dominios. Es lo que decía Alejandro. Entonces hace que no puedas aquí tener una arista que no tiene vértices. Vale, ¿alguna pregunta más que tengáis aquí en Barcelona? Os paso el micro, encantado. Ya he preguntado yo mucho, ¿no? Vale, y bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, ¿en Málaga o donde fuera? Vale, y Emilio, bueno, es que algún comentario que quieras hacer, digamos, a modo... Para cerrar, Sí, pues sí. Sí, porque una de las cuestiones que además estaban en el título y que Sergio recalcó varias veces que le interesaban, sería una consecuencia y una buena forma de cerrar esta charla, y es la siguiente conclusión, que es, dada una categoría basada en conjuntos, cualquier categoría basada en conjuntos, C, categoría localmente pequeña, que es un nombre, es el nombre dado por aquellos que tienen preocupaciones de tamaños,
que tienen miedo a las cosas, las cosas muy grandes, que son preocupaciones conjuntistas de la teoría clásica de conjuntos, y que no surgen en el enfoque puramente categórico. Pero bueno, se conserva por razones históricas una categoría localmente pequeña, es decir, una categoría basada en conjuntos. Cuando nos definen una categoría decimos, podemos pensar en cualquier cosa, igual que cuando nos hablan de grupo, pues me puedo inventar cualquier grupo. Pues no, no te puedes inventar cualquier grupo. Siempre tiene que ser subgrupo de un grupo de permutaciones. Y según como sea el conjunto, puede que haya muy pocas posibilidades de elegir una estructura de grupo en él. Bueno, pues una categoría localmente pequeña le ocurre algo parecido a lo que acabo de decir. Siempre es una subcategoría plena de un topos. ¿Por qué? Pues la respuesta la da Yoneda más Preaces. La categoría de Preaces es un topos que contiene de forma plena y fiel a la categoría dada. Entonces, toda categoría localmente pequeña, aunque no tenga productos cartesianos, hay muchos razonamientos que se pueden hacer como si los tuviera. Y a lo mejor, después, igual que cuando se utiliza la unidad imaginaria para expresar las raíces de una cúbica, y después al hacer las cuentas desaparece la raíz, pues algo parecido puede ocurrir aquí. Puedes hacer muchos razonamientos con igualadores, una excursión por la categoría, y a lo mejor el resultado final vuelve a estar en la categoría C y no podrías haberlo descubierto solo sin salirte de C. En la categoría de Preaces, en la cual está contenida, es la categoría localmente pequeña, puedes hacer todo tipo de razonamientos con lógica intuicionista, porque al ser un topos, es una categoría que satisface la lógica intuicionista. Todos no booleana. La categoría de conjuntos sí que es booleana, pero es gracias a que el clasificador de subobjetos es bivaluado, nada más, es 2. Entonces solamente tiene verdad y verdadero o falso. Pero en una categoría ya como esta de los grafos no es booleana. Pero sí que la estructura para cualquier objeto, esto sí que es un ejercicio interesante. Si cogemos un grafo cualquiera y podemos calcular el grafo omega a la A, que es el grafo de todos los subgrafos de A. Tiene una estructura de grafo que está totalmente determinada por las propiedades que hemos dado de los grafos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es... y esto tiene una estructura no de álgebra de Boole, pero sí de álgebra de Heyting. Álgebra es lógica un poquito más débil que la lógica booleana. Vale, de acuerdo, Emilio. Y yo por mí me he pasado unos minutos, pero bueno, creo que... No, muchas gracias, Emilio, por todo en el seminario. A ver, en fin, como no ha habido más preguntas, yo ya no voy a
A ver, sucede que la sesión del seminario la acabamos a las 6:30 y tiene que acabar a las 6:30 en punto, porque además está programado así en Teams. O sea que eso va a acabar definitivamente. Entonces, no quiero quitarle tiempo a Ignacio y no quiero que nos alarguemos más. Yo qué sé, me hubiera gustado hacerte muchas más preguntas de esto, pero voy a hacer un par de preguntas que no voy a esperar a la respuesta. Simplemente las voy a plantear y es una pena que no se pueden responder, pero es que no hay tiempo. Y nada, simplemente, pues, por ejemplo, cuando tenemos representaciones de un grupo en otro grupo, que eso al final es el funtor homomorfismo realmente entre dos grupos, a esa variedad de representaciones, que ya es un poco tramposo el nombre, como se llama variedad, se le suele dar una topología. Bueno, pues esto yo ahora lo veo como un enriquecimiento y me gustaría saber si tiene algo que ver, pero en fin, es que no quiero liarlo más, no nos da tiempo a más. Y de hecho, la otra pregunta que iba a hacer es que ni siquiera la voy a hacer. Así que nada, eh, voy a hacer un comentario de 2 minutos de lo que dijo Ignacio el otro día y después Ignacio nos va a hablar hasta que se tenga que callar definitivamente porque se acabe la grabación. Vale. No sé si me veis. O sea, bueno, ¿veis la pizarra? Yo puedo cerrar esta pizarra, ¿no? Sí, sí. No sé si se perderá el contenido o... Lo que podemos hacer... No sé qué es lo que podemos hacer. Ah, sí. Me comentan que dejes de compartir pantalla. A ver cómo hago. Eh, En el mismo sitio donde has sí, aquí compartido. pone parar compartir. Ah, perfecto. Muy bien. Y ahora debe verse la pizarra de donde yo estoy. Se me debe ver a mí. Es que ahora mismo no me veo entre las No, personas. Ah, pequeño detalle. Con la cámara apagada no. Pero no está apagada, ¿no? Se mueve. A ver, un segundito. Es que no me veo a mí mismo, ¿no? Mira, menos mal que... Sí. La quita y la ponga, dices. A ver, en gente. Un segundito, ¿eh? Vale. Mostrarme. Vale, no sé por qué me había dejado de mostrar. Vale, y aquí estoy así. Y ahora ya debería ser. Bueno, si no, va a ser más breve todavía mi parte. Eh, Ahora se ve la pizarra, ¿verdad? Pues nada, muy rápido, Ignacio, que te voy a hacer la primera parte de lo que tú dijiste el otro día. Simplemente. A ver, si no me equivoco, las categorías que hizo Ignacio fueron las siguientes. Esto es muy sencillo. Relatividad especial, bueno, es broma, ¿no? Que es muy sencillo, pero es muy sencillo. Estábamos en relatividad especial y solo había una dirección y el tiempo. Y entonces, con este esquema de una dirección espacial y el tiempo, tenemos un sistema de referencia privilegiado, ¿vale? Y luego una serie de sistemas de referencia, que pueden ser cualesquiera, que se mueven a una velocidad de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tendríamos un S1, S2, bueno, S', no los quiero etiquetar, pero ahora precisamente veremos que yo creo que sí se pueden etiquetar un poco, pero no los quiero etiquetar. Vale, entonces, estos los voy a etiquetar. Vale. Entonces, estas de referencia habitualmente se etiquetan por gamma, porque tenemos las transformaciones relativas
que ya hace el otro día y seguramente yo las voy a escribir mal. Yo creo que es así, o si no son al contrario, ¿vale? Que ahí hay una inversa. Y gamma, bueno, pues es un objeto. Entonces, V es la velocidad. Estas son muchas fórmulas, pero es porque el otro día no las puso Ignacio, porque realmente no son estrictamente necesarias, a lo mejor para el comentario que le estaba haciendo, pero yo que sé, así tocamos un poco más tierra. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Ignacio decía, bueno, el sistema de referencia inicial que yo he privilegiado, que es verdad que tal y como lo contó, me da la sensación de que hay uno privilegiado, se mueve a velocidad cero respecto de sí mismo, ¿no? Como es evidente. Vale, entonces aquí pues gamma es 1. Gamma es 1. Si yo dibujo aquí gamma. Y cuando V sea tan grande como C, y sabemos que no puede ir más allá de C, ¿vale? Esto es para V igual a 0, la gamma es 1. Cuando V sea tan grande como C, pues tendremos 1, 1 menos 1, 0, 1 entre 0, infinito, de aquella manera, ¿no? Bueno, entonces esto va así, ¿no? Eso es un poco la idea de lo que había dicho Ignacio el otro día. Si en cualquier cosa, Ignacio, ves que hay un problema, no levantes la mano, sino que me interrumpes directamente. Vale, entonces, ¿cuál es la cuestión de esto? Ignacio había dicho, ¿puedo dar lugar a una categoría espacial que es una categoría de sistemas de referencia que tenga como objetos estos sistemas de referencia, pero vistos de manera con el orden espacial? Es decir, que si su gamma es más... ¿Perdona? Una cosa, Alejandro. Dime. Bueno, la primera es que creo que las fórmulas de las transformaciones de Lorentz están al revés. Seguro. dt es igual a gamma de tau, pero bueno, Sí, sí. es lo mismo, cambiar lo espacial por lo temporal. Mira, es la traspuesta en algún sentido, ¿eh? Vale. Y otra cosa, llamarlo Sí. privilegiado igual de chirría a alguien de relatividad, yo creo que más bien es el sistema propio, o sea, el intervalo propio, eso es. Vale, perfecto, perfecto. Bien. Acepto todos estos comentarios. Vale, entonces la cuestión es, conforme me voy moviendo a más velocidad, pues aumenta gamma, ¿vale? Como hemos visto, esa es la grafiquita que he puesto aquí. Bueno, pues me dio la sensación de que este aumentar de la gamma, que no es más que la gráfica o la tasa de crecimiento, como lo queráis, la característica en la que os queráis fijar, de una función de R en R, o si queréis de la recta ampliada en la recta ampliada, si pensáis que en C exactamente es infinito, lo que os dé la gana. Esto es lo que tú convertiste en una categoría que evidentemente es un preorden, pero porque de hecho es un orden. Porque de hecho, si gamma es mayor, el objeto es mayor, y si gamma es menor, el objeto es menor. ¿Estás de acuerdo en todo esto, Ignacio? Sí que es un preorden, sí. Bueno, y de hecho... Pero de hecho está ordenado, es decir, no es que para cada par de objetos haya como mucho un objeto entre ambos, sino que hay seguro uno. ¿Sí? Bueno, yo lo había pensado como un POSIT que a su vez... Claro, eso claro. está dentro de los preórdenes, pero... Claro, o sea, lo que quiero decir que esa parte de la charla que ya se está a punto de acabar no es una enmienda en absoluto. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero me parece que se le podía dar, lo que yo intenté decir es que se le podía dar una estructura más grande. Es decir, que realmente esto se puede dar una visión categórica, pero que era más tangible, o bueno, sabemos que las categorías, no se enfade nadie, me refiero que era más elemental, quería decir. Entonces, lo que quería decir es que tenía esta categoría, pero que en el fondo tiene una noción de orden, no solo de preorden, y que es la noción de orden de los números reales. En particular, si lo etiquetas con gamma, lo que estás haciendo es mirar la imagen de gamma, y poner aquí el infinito, ¿vale? Y hacer hacer esto como una categoría. Esa es la sensación que me daba. Y con los tiempos, como los tiempos, en vez de ir con gamma, bueno, esto está al revés o como queráis, pero bueno, me invento, ¿eh? Con los tiempos, como en vez de ir con gamma, van con la inversa de gamma, pues sucede exactamente lo mismo, pero las flechas van en la otra dirección. Entonces, lo que yo te quería comentar simplemente es que el funtor que manda este objeto al T gamma prima y el funtor adjunto a este que manda el T gamma prima al E gamma prima, en realidad no son más que el homeomorfismo del 1 infinito en el 1 infinito, ¿vale? Que es la imagen del gamma, es un homeomorfismo, y su inverso. Eso es lo que quería yo comentar.
que realmente son funciones sobre los reales, porque los puedes, vale, puedes hacer una categoría con ello, pero los puedes etiquetar por gamma, es decir, y de hecho es lo que utilizas, porque lo que el otro día se comentaba es que hay que hacer gamma, puede tomar cualquier valor, no puede tomar cualquier valor, estas eran las dudas que surgían. Bueno, por eso he escrito la fórmula, sí puede tomar cualquier valor a partir del 1, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos posets son intervalos de la recta real ampliada. Esto es lo único que quería comentar. Si no estás, pero no quita que no sean categorías o que no se puedan ver así. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, creo que se podría ver así. Vale, pues para dar una intuición más evidente de lo que está pasando, aunque no dejan de ser, claro, son dos funtores que ya comprobamos y además uno es el inverso del otro, por tanto hay una adjunción. Equivalencia adjunta, o sea, eso es evidente. ¿Sí? Muy bien. Pues yo apago la cámara y nada, coméntanos lo que quieras en 9-10 minutos de estos adjuntos en física, que te has dejado muchas cosas, pero ahora haz un resumen. ¿Se debería ver la cámara ya? Sí. Efectivamente, así se hace. Se ve. Muy bien. Pues voy a pasar por encima otros ejemplos que he encontrado de funtores adjuntos en física y incluso de más temas de teoría de categorías. Te da tiempo a enumerarlos y decir sus nombres para darle ese panorama a la gente que le pueda interesar. Decir los nombres del tema. Me refiero a darle una denominación a ese par de funtores adjuntos en cada caso. Vale, a ver, intentaré hacerlo como dices. Para los que hayáis leído el libro de Agudi, veréis que él aprecia mucho para enseñar el tema de la teoría de categorías, dos ejemplos de categorías. Las categorías POSET, en las cuales encajarían el tema anterior del que hemos hablado, y también las categorías monoide. Y un ejemplo de funtores adjuntos entre dos categorías monoides podría ser, por ejemplo, el que podemos establecer entre, pongamos, una categoría con una acción que va a ser invariante bajo distintas transformaciones y una categoría de cantidades invariantes. Y sabemos por el teorema de Nether que las invariancias en la acción van a estar directivamente relacionadas con conservaciones de cantidades concretas. Así que yo puedo establecer un monoide, pongamos con una transformación de la acción asociada a un ángulo con una correspondiente evolución del momento angular. Y lo mismo para una transformación asociada a una traslación en X y voy a tener una evolución asociada al momento lineal en X. Y lo mismo, una transformación asociada al tiempo con una evolución asociada a la energía. Y lo que necesito para establecer una equivalencia adjunta, pues es como en el caso anterior, un par de funtores inversos. Y de tal forma que voy a llevar de transformaciones de esta categoría de la acción a la correspondiente con el teorema de Nether en la categoría de cantidades conservadas. Y puedo llamar a una n a la otra n-1 porque van a ser inversos. Y esto es sencillo de comprobar, que nos va a llevar a una equivalencia adjunta. Bien. Un tercer tema en el que he encontrado una equivalencia adjunta, que es algo distinta a las dos anteriores, es el cierre del álgebra de Lie. Y es que para cualquier álgebra de Lie yo sé que el corchete de Lie
me va esto aplicado sobre la conexión o el tensor de campo, me va a llevar precisamente a la transformación asociada al conmutador de estos elementos de la álgebra de Lie. Cierto, donde phi, como he dicho, es la conexión o el tensor de campo. Bien, resulta que puedo construir una equivalencia adjunta si cojo un funtor que me lleva desde, pongamos en principio, dos categorías. Una categoría para estas transformaciones Gauge y una categoría para estos elementos de la álgebra de Lie. Así que ya puedo establecer funtores entre ellos. Y estas categorías, recuerdo que tienen todos los productos binarios y todos los coproductos binarios. Y los funtores que yo tengo que construir para establecer una equivalencia adjunta me llevan desde esta transformación Gauge asociada al producto, al conmutador de estos dos elementos de la álgebra de Lie, que a su vez van a ser el producto, porque yo establezco que esto va dentro de la categoría de la álgebra de Lie, van a ser producto y además también coproducto. El funtor me lo lleva precisamente al conmutador. Ahora, como esto es producto y coproducto, voy a tener estas proyecciones junto con sus coproyecciones. Bien. Y ahora el funtor inverso. El funtor inverso me va a llevar desde el elemento de la álgebra de Lie a la transformación Gauge asociada a ese elemento de la álgebra de Lie. Y lo mismo para esta. Y además, como tengo también en la categoría de transformaciones Gauge todos los productos y todos los coproductos, esto me va a llevar al producto, bueno, al corchete de Lie, en realidad, al corchete de Lie, físicamente, entre las transformaciones Gauge asociadas a una y otra. ¿Qué ocurre? Que esta equivalencia no se cierra hasta que precisamente pedimos el cierre de la álgebra de Lie. Cuando esto es cierto, bueno, aquí podría poner una flecha arriba y ambas son identidades, pero como esto es cierto, además, entonces es cuando se cierra la equivalencia adjunta. Vale, y este último paso es como un añadido que no había tenido que hacer en los otros ejemplos, por eso es algo distinto. Sin más, pues paso a más ejemplos, pero ya no van a ser de equivalencias adjuntas. Va a recordar mucho a la charla siguiente, a la charla que ha dado Emilio. La charla que ha dado Emilio ha pasado por un topos, que era el topos de los grafos dirigidos. Este en realidad funciona en otro topos, que es el topos de sistemas dinámicos, que está definido en el libro de Matemáticas Conceptuales de Laubir, precisamente, junto con Schnabel. Y lo gracioso del asunto es que dentro de este topos, que tiene un subclasificador de objetos tal que así, con un objeto de verdad, que es una cadena, bien, y esto con su bucle. Este es el subclasificador de objetos de este topos. Y lo gracioso del asunto es que los subsistemas dinámicos mínimos de este topos son precisamente atractores, que eso es un concepto de la termodinámica del no equilibrio. ¿Se puede comprobar?
Yo, por ejemplo, puedo construir un sistema dinámico así sencillo. Se puede comprobar que las partes mínimas de los sistemas dinámicos mínimos van a ser atractores. ¿Y cómo se definen los atractores en termodinámica del no equilibrio? Los atractores son subespacios del espacio de fases tales que cuando se está en un estado de ellos no se va a volver a salir. Es decir, una vez estás en el atractor, permanecerás en el atractor. Asociado a ese atractor existe otro subconjunto del espacio de fases que es la cuenca de atracción, que se define tal que si tú estás en un estado de esa cuenca de atracción, a tiempo infinito acabarás estando dentro del atractor. Pero son distintos, porque no puede haber ningún subconjunto propio del atractor que también cumpla las propiedades de la propiedad de la cuenca de atracción. Y es curioso que un topos definido tal cual el topos de sistemas dinámicos contenga dentro de sí como sus subobjetos mínimos un concepto de termodinámica del no equilibrio. Y yo creo que esto no estaba previsto. No estaba previsto por mí tampoco que contaras eso, Ignacio, que no tenía, la verdad, estamos aquí algunos de física también, que sabes que hemos estudiado eso, y no nos esperábamos esa relación para nada, la verdad. Dices que no se veía venir, ¿no? No se Vale. veía venir, no se veía venir en absoluto. Bueno, pues se puede comprobar que los subobjetos mínimos de este topo resulta que son atractores, que es un concepto de termodinámica de la equilibrio. Y bueno, perdona que te interrumpa, es que ahora estoy un poco aliviado porque he conseguido alargar un poco el fin de la reunión, pero igual tenemos que acabar. Cuéntanos uno más, pero sí que te quiero hacer una pregunta, es decir, ¿se utiliza en termodinámica del no equilibrio algo de categorías? ¿Hay alguien que esté haciendo esto, que tú sepas? O porque Que yo sepa, no. Yo he estudiado aquí termodinámica del no equilibrio y no Por eso, utilizamos Armando, por ejemplo, categorías. claro, pero en una asignatura de tercero de grado pues no te van a explicar porque tendrían que retirarla del programa, pero la pregunta que te quería hacer yo, por ejemplo, no he hecho nunca ningún comentario, ni has hablado, por ejemplo, con Armando, que fue que a mí me dio esa asignatura en el pasado. Sí, me la haría Armando, pero todavía no he hablado con él. Puedo comentárselo, a ver si él conoce algún caso, pero yo no he visto nunca. Vale, muy interesante. Nada, pues cuéntanos ese último, por favor. Vale. Muy rápidamente, hay un matemático que se llama Richard Shotwell, que tiene un canal en YouTube donde él explica precisamente temas de teoría de categorías. Y tiene un colaborador que se llama Josh Hoebe y al parecer tienen un programa según el cual ellos quieren reproducir aspectos de la biología, aquí vamos a decir biofísica, por ejemplo, y quieren traducirlos al lenguaje de las lentes. Bien, y ellos se preguntan si realmente es posible. Y uno de sus objetivos era plasmar la autorreplicación, que como sabemos se da en la biología, en el formalismo de las lentes. Y yo creo que sí que es posible de la siguiente forma, que es traduciendo el autorreplicador de John von Neumann al lenguaje de las lentes. Y yo esto lo haría de la siguiente forma. Esto va a ser el autorreplicador y va a tener dentro de sí varios autómatas. Un primer autómata B, un autómata A y por último un autómata C. De tal forma que este autómata P va a producir 3 copias de phi, donde phi es una descripción. Y esta descripción lo que hace es entrar en el autómata A y como es una descripción, el autómata A puede leerla y producir otra vez el autómata o las partes del autómata, que van a ser A, B y C. Aquí he puesto productos, igual no se ven, voy a ampliarlo un poco.
A por B por C. Y a su vez, todos estos, tanto la descripción, una de las copias de la descripción, como las partes del autómata van a entrar en un último autómata que llamo C, que es el que se encarga de las operaciones con la descripción. Y por eso yo digo que cuando toma las partes del autómata y la descripción del autómata es capaz de sacar una copia del autorreplicador en sí. Así es como lo haría. Dice, si queréis saber cómo se definen las lentes, están, aparte del canal de Richard Software, están definidas en un libro que está escribiendo David Jas Myers y probablemente estén también definidas en un libro paralelo que ha escrito David Spivak. Vale, y este sería como el penúltimo ejemplo. Así es como trataría de plasmar yo dentro de las lentes la conducta de autorreplicación. Y muy brevemente me gustaría comentar lo que te dije, Alejandro, sobre el método de la matriz de píxeles que Venga. que diseñó David Spivak junto con algunos de sus compañeros, que está basado en la teoría de Operatz o wiring diagrams, diagramas de cableado, y es capaz de resolver sistemas no lineales acoplados por medio de una generalización de lo que es la multiplicación de matrices. Y el único apunte que querría hacer yo es que, como los autores están esperando a que este algoritmo se mejore, realmente lo que podríamos hacer es aplicarle lo que en computación cuántica se llama el algoritmo de Grover. Y como al final este algoritmo del método de la matriz de píxeles es un problema de satisfacción lógica, yo creo que podría acelerar el proceso en vez de esperar a un algoritmo clásico mejorado que podría existir, pero ya tenemos esta opción disponible. Y con eso resumido, acabaría lo que quería aportar. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido muy condensado y muy bien. Muchas gracias. Bueno, a ver, Ignacio ya expuso. Hemos hecho un pequeño comentario sobre una de las cosas que él había dicho, pero habían quedado muchas otras, aparte de que nos dijo un poco la teoría general básica de adjuntos. Entonces, bueno, para que me veáis una última vez, venga, me pongo aquí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta parte de la sección de Ignacio, que ha sido muy breve, pero que él se ha preparado perfectamente para en nada decir casi todo, es porque si a alguien le interesa cualquier cosa de las que haya dicho Ignacio, pues bueno, pues que me escriba y yo le pongo en contacto y le mando su correo y ya veremos si podemos subir a la web, que aunque el seminario se acabe aquí mismo, pero la web seguirá un poco, pues podemos subir el material. Pero ya está, es simplemente pues eso. Si a alguien de todas las cosas que ha dicho Ignacio, alguna le resulta interesante y considera que se puede enterar, me lo dice y yo me pongo en contacto. Y ya está. Y nada, pues lo dicho, que muchísimas gracias por todos los seminarios, en particular por este ya de 2 horas y 10 minutos, por aguantar aquí, por aguantarnos y bueno, y a todos los que habéis contribuido también, pues unas gracias especiales. Simone, que nos ha enviado, bueno, no ha hecho un seminario como tal, pero nos ha enviado cosas muy interesantes aquí de la UAP, y Ignacio de la Complutense y por supuesto Emilio Faro de Vigo, que bueno, pues nos habéis incluso ayudado y dado pues algunas charlas muy interesantes. Así que nada, muchas gracias por todo y me despido en mi nombre, y todas estas palabras son iguales de Sergio, ¿vale? Que no puede estar aquí, pero está encantado y nada, verá luego la grabación. Así que nada, gracias. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Emilio, un aplauso. Gracias.